regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Hoy pues recibimos en este espacio al doctor José Rodríguez Chaport, con quien vamos a conversar con un tema interesante, nuevo y de mucho interés en la población. Estaremos hablando de enfermedad del corazón, pero de manera muy particular de esta que es la cardiomiopatía dilatada. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Siempre. Bueno, al doctor vamos a recibirlo con un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Gracias. Que nos sirve Carla todas las tardes aquí en el tribunal. Muchas gracias, Carla. Este cafecito, doctor, cae bien. Y de verdad, ¿eh? ¿Eh? Que de verdad que muy, la pero gente muy dice, bien. no, pero muy bien. Y el de humito verdad. ahí, el humito ahí, mire. Cardiomiopatía dilatada. ¿Qué significa esto, doctor? Bien. Fíjese, usted sabe que anatómicamente el corazón tiene diferentes capas. La capa más externa, que es el epicardio, la más superficial, que es una lámina que se une con la membrana visceral y forma el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón. Tenemos una capa media, que es un músculo, que eso se llama miocardio, y tenemos una capa interna, que es lo que recubre ya la parte interna del corazón, y eso se llama endocardio. Entonces, dependiendo de lo que esté afectado a nivel cardíaco, entonces nosotros hablamos de diferentes cardiopatías. En el caso de la cardiomiopatía o miocardiopatía dilatada, está afectado el músculo. El músculo. Etimológicamente, cardio es corazón, mio es músculo, y patía, enfermedad. ¿Okay? Y en el caso específico de la dilatada, lo que significa es que ese músculo que se ha dañado está dilatado, es decir, se pone frágil, se pone débil y comienza a ponerse finito el músculo, y eso hace que el corazón se dilate, se ponga grande, como dice la gente. ¿Y cuáles son las complicaciones que pudiera tener esta patología? Bueno, inicialmente el paciente va a debutar con lo que es una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca. Y la falla cardíaca de por sí tiene complicaciones que van desde lo que es un edema pulmonar, ¿ok? Puede tener trombos, formación de trombos dentro del corazón, y eso puede llevar a embolias, ya sea embolia cerebral o embolia a cualquier otra parte del cuerpo, embolia periférica, o una tromboembolia pulmonar si se va hacia el lado derecho, por el ventrículo derecho. Y también esos pacientes, como tienen ese miocardio tan fino, ese miocardio es muy excitable, puede producir arritmias, y también son pacientes que pueden tener arritmias, inclusive muertes súbitas, que son los pacientes que nosotros decimos que se mueren como un pajarito. Y doctor, ¿en qué momento puede un paciente, o a través de qué síntoma inicial, pues percatarse de que probablemente tenga esta enfermedad? Mira, el síntoma principal es la disnea, que lo que significa es sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Ese es el síntoma principal que van a tener la mayoría de los pacientes. Hay muchos pacientes que pueden no tener ningún síntoma inicialmente, pero según se va deteriorando la función del corazón y ese corazón va fallando como bomba, no logra realizar su actividad normal, entonces el paciente puede tener muchos síntomas que van desde disnea paroxística nocturna, que es cuando se despierta a medianoche que no puede respirar, ortopnea, que es cuando el paciente no puede estar acostado plano, sino que necesita varias almohadas para poder estar acostado, o te dice el paciente que duerme sentado porque no puede acostarse, edema, que inicialmente puede ser edema de miembros inferiores, comenzar a nivel de los tobillos, y eso puede ir aumentando, puede tener ascitis, es decir, que se le puede crecer también la barriga por acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y puede también el paciente debutar con una de las complicaciones, con una arritmia, con una enfermedad cerebrovascular, o si la miocardiopatía inicia por un problema de isquemia o por enfermedad coronaria, con un infarto. Pero doctor, usted hablaba hace un ratito de que ese músculo se puede dañar. ¿Qué tiene que pasar en ese organismo? ¿Cuáles serían vamos a decir, las prácticas, o si es congénito, para que ese músculo pues, pueda presentar un daño? Fíjate, hay diferentes causas de la miocardiopatía dilatada. Hay una que es idiopática, es decir, que no se conoce por qué se produce. Es el nombre que le pusieron los médicos para decir que no tenían razón. Idiopático no tenían ni idea, cuando idiopático. usted no encuentra ninguna causa. Pues mira, hay muchos análisis que son idiopáticos. Pero sí hay muchas que sí se puede determinar. Por ejemplo, hasta una infección viral
le puede dar una miocardiopatía dilatada porque te enferma, o sea, un virus que te enferme el músculo por toxicidad, entonces puede dañar ese músculo. Hay un virus que es el virus Coxsackie, que es uno de los que más se ha encontrado cuando se hacen estudios de biopsia endomiocárdica. Y ese virus es el famoso que produce el síndrome de mano, boca, pie, que es frecuente en los niños. Y muchas veces ese virus pasa hasta desapercibido o puede dar una fiebrecita. Ese virus puede hacer que usted posteriormente desarrolle una miocardiopatía dilatada. Primero, explíqueme ese virus, que no lo entendí muy bien. O sea, que decía mano, boca, pie. Hay una enfermedad en pediatría que se llama mano, boca, pie, que se caracteriza por algunas lesiones que aparecen en las manos, en los pies y en la boca de los niños. Ya. Y es un virus muy frecuente, que es el virus Coxsackie, que lo produce. Ese mismo virus también puede dar una enfermedad sin que usted se dé cuenta. Es decir, puede ser que usted le dé una fiebrecita, aparece sobre todo en niños. Y eso puede pasar desapercibido y a la larga usted puede desarrollar una miocardiopatía dilatada y cuando se le hace una biopsia en el miocardio, aparece que usted tiene antígenos o anticuerpos desarrollados contra ese virus. Es decir, que eso pudo haber sido la causa. Otra causa es la causa hereditaria. Se ha visto que hasta un 20% de los pacientes pueden tener causa hereditaria. Es decir, que si mi papá lo tuvo, yo lo podría tener. ¿Ok? Y también hay otras causas que son tóxicas. Dentro de ellas la más frecuente es el alcohol. Es decir, el alcohol causa un daño tóxico directo al corazón. Y cuando nosotros tomamos abundante alcohol, eso puede también causar miocardiopatía dilatada. Esa es la causa que se ha determinado más frecuente de las tóxicas. También está la ingesta de drogas como la cocaína. Y también están algunas drogas que se usan sobre todo para tratar el cáncer, algunas quimioterapias como la doxirubicina. ¿Por qué vía detectamos esta enfermedad? Lo primero es por la evaluación del médico, o sea, por los síntomas del paciente te lleva a ti a pensar que el paciente puede tenerlo. Lo segundo que nosotros tenemos que hacerle al paciente es una radiografía de tórax, que ahí podemos ver cardiomegalia, que es la otra característica que va a tener el paciente, que es el corazón grande, que ocupe más del 50% de la cavidad torácica. Y también nosotros vamos a hacer un electrocardiograma, que ahí podemos ver si el paciente tiene arritmias, pero también vamos a ver si el paciente tiene dilatación de cavidades cardíacas, que se pueden interpretar por el electrocardiograma. Y el estudio Gold Standard, que es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo, es un ecocardiograma, que es como una sonografía del corazón, un ultrasonido, mediante el cual nosotros podemos medir directamente las medidas del corazón, sobre todo del ventrículo izquierdo, que es el más importante en este caso, y podemos medir también la función como bomba del corazón, que es lo que se llama fracción de eyección. ¿Y es reversible? O sea, una persona que padezca esta enfermedad, ¿puede volver a su normalidad? Depende de la causa. Porque ahorita cuando estuvimos hablando de la causa, yo mencioné algunas, pero son muchas. Son muchas. Hay una, por ejemplo, que es la miocardiopatía periparto, que se produce en mujeres embarazadas. Wow. Se puede producir en un mes previo al parto o hasta 5 meses después del parto. ¿Okay? ¿Y por qué causa? Por el mismo embarazo. ¿Por el mismo embarazo? Por el mismo embarazo. O sea, es una de las complicaciones que puede tener el embarazo. Se ve sobre todo en mujeres de raza negra, en mujeres que comienzan a tener hijos después de los 35 años, en mujeres que han tenido varios hijos, multíparas, en mujeres que tienen embarazos de más de un productos gemelares, por ejemplo. Y también se ve en mujeres que son de raza negra, y nosotros tenemos una proporción en el vecino país de Haití, por ejemplo, que de cada 300 nacidos vivos hay una miocardiopatía periparto, es decir que ahí es muy frecuente. Doctor, tomando en consideración que la cardiomiopatía es multifactorial desde el punto de vista de la causa y bastante compleja una vez se padece, ¿cuáles son las recomendaciones que usted como especialista le puede ofrecer a la población para prever esta enfermedad o provocar que le afecte lo más tarde posible de acuerdo a la edad? Sí, mira, debemos de disminuir lo que son los factores de riesgo. Dentro de ellos, evitar el alcohol abundante, dejar de fumar. Yo no fumo. Evitar el consumo excesivo de sal. Estoy pasando lista que está, Eduardo. O sea, disminuir el consumo de sal.
Y las pacientes embarazadas, por ejemplo, darse un seguimiento como manda del lugar para que puedan detectar si hay algún cambio en su presión arterial, si hay algún soplo. ¿No nuevo. ayuda el ejercicio? ¿No ayuda? Claro que sí, sí. Es decir, disminuir todos los factores de riesgo que nosotros ya tenemos determinados para prevención cardiovascular. Pero aparte de eso, a cualquier síntoma que usted tenga, visitar el médico. Claro. Porque hay síntomas tan leves como un edema de miembros inferiores. Usted se le estén hinchando los pies. Y puede ser que no le dé mucha importancia. Y pudiera ser que ya usted tenga la enfermedad y todavía no esté tan deteriorado y por eso no tenga los otros síntomas. Entonces, mientras más temprano nosotros detectamos la enfermedad, más posibilidades hay de que sea reversible, claro, que fue la pregunta que usted me hizo ahorita. Sí, sí. Porque ya después que el corazón está muy dilatado y con una fracción de eyección muy debilitada, es decir, una capacidad de bomba muy debilitada, ya ese paciente lo que lleva es un trasplante cardíaco. Hay un tema, doctor. Muchas personas dicen, bueno, mira, ¿qué pasa? Que tantas personas jóvenes, incluso que hacen ejercicios y otros haciendo ejercicios, que han sufrido infartos. ¿Qué pudiera explicar eso? Mira, dicen, tienen buen peso, hacían ejercicio, corrían, llegó, se bañó, se acostó y se murió. Sí. Lo que pasa en el mismo pleno. En el mismo, exacto, en el ejercicio. Por eso nosotros lo que siempre recomendamos es que antes de iniciar cualquier actividad de ejercicios, del ejercicio que sea, debe visitarse un cardiólogo y hacerse una evaluación cardiovascular que se haga completa, incluyendo pruebas de esfuerzo y todo, porque hay muchas enfermedades cardiovasculares que son muy sutiles y pudiera ser que usted la tenga y no lo sepa. Es decir, pues, hay enfermedades inclusive congénitas que usted puede hacer su vida normal y no saber que tiene esa enfermedad. Claro. Y esa enfermedad le predispone a que usted pueda tener, por ejemplo, un evento isquémico, como el que usted menciona, o una arritmia, que son también los otros pacientes que se mueren súbitamente. Entonces nosotros la recomendación es que antes de cualquier régimen de ejercicios, de iniciarlo, o después que usted lo haya iniciado, inclusive, si no se lo ha hecho, realizarse una evaluación cardiovascular para que su cardiólogo, su médico de cabecera, le diga, usted está en condiciones de hacer todo tipo de ejercicio o de hacer X o Y ejercicio, pero aquel no. En un país donde la medicina sea preventiva, debería exigir, en un centro de esto de gimnasio y cosas así, debería exigirse un certificado de una evaluación, un prechequeo. Y más que preventiva, donde la autoridad juegue su rol. Ahí claro. Acabas de hacer un señalamiento claro. muy importante. Yo que trabajo en el sector salud no me había detenido en él. Cientos y cientos de gimnasios. Sí, sin ningún control. Algunos de ellos sí tienen el servicio, sí lo inducen, pero es que debe de estar el órgano rector, diría yo, vigilando eso, exigiendo eso. A propósito de este tema que hemos aperturado, es recomendable estos pacientes estas personas que van a los gimnasios, pero que no solamente no se hacen un chequeo cardiovascular previo, sino que comienzan una dieta y a consumir una serie de productos que son supuestamente para adelgazar, que son supuestamente para fortalecer, para proteína, vitamina, sin ninguna evaluación médica. Esto puede también traer como consecuencia enfermedades de esa naturaleza. Perdón, sí. Y lo voy a agregar, escúcheme, doctor, como pide amigo, lo que bien pregunta Dionisio, algunos fármacos chinos que claro, ni siquiera la posología clase. Ni las indicaciones de toda del producto. La mayoría de esos medicamentos que te dicen a ti que te queman grasa, de una u otra forma producen liberación de adrenalina. Atención, damas. Y eso puede producir caballeros, arritmias, sobre todo arritmias. Yo tuve un paciente que estaba bebiendo un famoso té chino y el paciente tuvo que ingresarlo con una arritmia. Un paciente sano con un corazón sano. Y nosotros no sabemos qué tan susceptibles nosotros somos a determinadas sustancias. Claro. Por ejemplo, la cafeína, el café. Hay personas que se toman 2 termos de café al día y no le pasa nada. Pero hay personas que con 2 tazas ya sienten palpitaciones. Sí. Entonces, usted no sabe qué tan susceptible usted sea a determinadas sustancias. Y si usted ni siquiera sabe qué es esa sustancia ni qué produce, mucho menos entonces usted va a saber. Entonces, lo ideal es que cuando usted vaya a consumir algún suplemento, aunque sea supuestamente natural, usted le consulte al médico, que el médico le diga si ese producto usted lo puede utilizar. Y sobre todo, si usted ya tiene una condición cardiovascular de base.
En un país donde la gente pues se automedica con tanta normalidad y disposición, la verdad es que estamos ante un gran riesgo de vernos afectados por enfermedades, por estar consumiendo medicamentos, porque la verdad es que el dominicano, pues para automedicarse, pues no lo piensa. Ese es un grave problema. Hay un tema, doctor, las afecciones bucales, las caries no tratadas de manera adecuada, ¿pudieran luego como tener algún tipo de relación con las afecciones cardiovasculares? Sí, claro que sí. Sobre todo si el paciente ya tiene una lesión de base. Es decir, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad valvular, que tenga una válvula del corazón afectada, si tiene lesiones bucales o si tiene inclusive manipulación por un odontólogo, sin la profilaxis previa con antibióticos, eso puede producir lo que será, en ese caso sería una endocarditis. Doctor, ¿y dónde está la conectividad entre la boca y el corazón? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos vasos sanguíneos a nivel de la boca y eso inmediatamente entra al torrente sanguíneo, la bacteria. Conecta. Toda la sangre pasa por el corazón. Quiere decir, doctor, que si vamos a un odontólogo, si en caso de que el odontólogo no investigue al paciente, no me investigue, no me hagas la pregunta del lugar, yo debo de informar al odontólogo de las patologías que me afectan a mí como persona. Sí, claro que sí. Y eso no solamente implicaría para el caso de las infecciones como el de la endocarditis, sino para los pacientes hipertensos. O sea, nosotros en las anestesias se utiliza mucho la norepinefrina como vasoconstrictor para evitar que el paciente sangre. Entonces, los pacientes hipertensos, siempre es bueno que el odontólogo sepa que es hipertenso para que utilice un tipo de anestésico que no tenga norepinefrina porque puede elevarle la presión arterial. Una última inquietud de mi parte, ¿el ronquido puede asociarse a esta patología? No, a esta patología en sí no, pero sí a lo que sería una apnea del sueño. Apnea del sueño. Que la apnea del sueño también sí se relaciona con patologías cardiovasculares, sobre todo con el desarrollo de arritmias y con la misma hipertensión porque te aumenta la presión arterial. Pero con la miocardiopatía dilatada en sí no, sino que es una disnea paroxística nocturna, que es diferente. El paciente mismo te va a decir que él se tuvo que levantar a buscar aire porque no podía respirar. Ya. En el caso de la apnea del sueño, por lo general es la pareja que dice, él ronca y yo veo como que no respira, como que deja de respirar. Ya. Doctor, son los poetas, antes de despedirlo, son los poetas que se inventaron que el corazón duele de verdad. No, el corazón duele. Ya es de verdad entonces. El dolor del corazón se llama angina. Angina. Doc, tengo una angina en el pecho. Por culpa de una mujer, sí. Por culpa de un hombre, Mildred. Doctor, personas que estén interesadas en consultarse con usted, ¿dónde es su práctica? Estamos en el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, que eso está en el 14 de la autopista Duarte, y estamos en el Centro Médico Dominico Cubano, que está en la zona universitaria. Pero doctor, lo que pasa es que suena más lindo, me duele el corazón, porque por ti tengo una angina de pecho, no pega. A ustedes, amigos, tenemos más propuestas de información y contenido. Solo te pido que permanezcas con nosotros y que no le cambies, ya regresamos.